¿Qué tal amigos de Logic? Sean bienvenidos a esta segunda sesión de la tarde. Estamos con dos grandes personajes, personas que yo aprecio y admiro mucho. Por un lado, Enzo Cavalli, por otro lado, Andrés Medina. Ambos eh, forman parte muy importante y muy relevante del ecosistema de startups, de innovación, de venture capital en Latinoamérica. Y como lo decía justo antes de comenzar, sin inversión no hay innovación. Realmente para que la innovación se pueda dar tiene que haber ese push de dinero fresco, ese empuje. Y bueno, ¿quién mejor que ellos dos que de alguna forma van a servir como un termómetro en el sentido de darnos esta perspectiva de cómo está Latinoamérica, cómo está Silicon Valley, cómo están las inversiones? Esto ha sido muy vertiginoso y evidentemente, bueno, pues la intención de esto es poder platicar con ustedes acerca de estos temas. Así que bueno, ambos bienvenidos, qué gusto tenerlos a los dos. Gracias, Ricardo, por la invitación. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Bueno, por un lado, voy a presentar brevemente a Enzo. Enzo, pues eres gran promotor de la industria de startup en Latinoamérica. Tienes tu podcast, y es el podcast más escuchado en materia de startups en Latinoamérica. Una gran promoción que haces en ese sentido, muy gran difusión. Siempre estás entrevistando a grandes, pues ahora sí que a grandes startups y grandes founders que intentan y que se avientan en ese sentido. Y por otro lado, bueno, pues Andrés, también a través de Solutions Ventures estás promoviendo la innovación en Latinoamérica, particularmente estás situado en Guadalajara, pero específicamente, pues bueno, por tu portafolio han pasado muchos proyectos interesantísimos y evidentemente, bueno, pues ambos van a dar diferentes perspectivas en esta dinámica. Así que gracias a los dos por estar aquí. Y bueno, voy a comenzar contigo, Enzo. Igual, Andrés, en el momento que tú quieras, complementa. Cada quien tiene como un set de preguntas, así que la intención es que cada quien ponga como su perspectiva y luego podamos complementar con la visión del otro, ¿no? Entonces, Enzo, desde Silicon Valley ves miles de pitches al año, ¿no? Para ti, ¿cuál es la señal más clara de que una startup está vendiendo humo contra una innovación real? Buena pregunta y tendenciosa también. Eh, a ver, sí, creo que la pregunta surge de que hoy día uno abre LinkedIn o Twitter o cualquier red social y ve muchas startups de inteligencia artificial o muchas empresas que ofrecen pues estos servicios y ya se ha vuelto casi un meme. Entonces, creo que no. La pregunta es justa por eso, por ese contexto. Desde mi perspectiva en San Francisco, y siempre me gusta aclarar que yo hablo desde la perspectiva de un inversor de Venture Capital, que es el caso similar al de Andrés, que por lo tanto buscamos, bueno, con inversores de Venture Capital, buscamos invertir en proyectos, en emprendimientos, en startups que puedan hacer algo, digamos, un negocio a gran escala, ¿no? Y solamente la barra mínima que le buscamos es una compañía que pueda facturar $100 millones en los próximos 6 a 7 años, ¿no? Y pues eso implica cosas desde que la tecnología sea defendible, que sea un mercado grande, que pueda crecer rápido y que pueda ser un negocio sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vale la pena evaluar si la empresa realmente está innovando o si es humo, como dice Ricardo, ¿no? Y creo que sí hemos visto muchas compañías que están haciendo uso de inteligencia artificial, de las APIs que proveen las empresas que ofrecen los modelos, ¿no? Los OpenAI, Anthropic, que son los más conocidos, de forma muy superficial que pues uno dice, oye, esto lo podría hacer yo en un fin de semana, ¿no? Entonces sí existe eso. Y creo que la señal que define si una startup está innovando realmente con inteligencia artificial es una combinación de dos cosas. Uno es de la complejidad del problema, y creo que hay problemas con los que no puedes resolver solamente con utilizar los modelos o utilizar ChatGPT, ¿no? Que te provee Anthropic o OpenAI, ¿no? Creo que las oportunidades más interesantes están en problemas donde uno tiene que construir mucho más software o de repente afinar modelos o conseguir datos especializados para que estas herramientas de AI y todas estas pues, tecnologías con mucha promesa que han surgido realmente puedan resolver problemas profundos, ¿no? Entonces creo que lo veo por el lado de la profundidad del problema. Creo que en leyes, ¿no? Y justo le contaba a Ricardo que la semana pasada me tocó analizar una empresa en el segmento legal y era una combinación, era una empresa que estaba desarrollando inteligencia artificial para casos complejos
con registros médicos, ¿no? Era como un Google Doc que se combina con una herramienta de investigación y le permitía a un abogado pues, poder ver un documento de 5.000 páginas de medical record en Estados Unidos y poder rápidamente construir un caso sobre eso. Entonces creo que esa interacción entre leyes y medicina era un caso muy especializado que pues, no basta con poder usar ChatGPT para resolverlo, ¿no? Y segundo es que básicamente el equipo tenga la capacidad de ese problema, traducirlo en software y en servicio que haga realmente que el producto le ofrezca al cliente no un valor de, no sé, 20% o 30% más eficiencia o velocidad o ahorro de costos, sino que realmente la promesa puede ser, oye, te duplico la capacidad de tus abogados o te la triplico la capacidad de tus abogados o pues, dependiendo de la industria que estamos hablando, ¿no? Entonces creo que cuando ves propuestas de valor que son muy grandes, ¿no? Como que no nunca antes vistas y efectivamente se entregan, creo que es muestra de que estás en innovación real con inteligencia artificial. Andrés, me gustaría escuchar un poquito el complemento de tu lado o si ves algo diferente en ese sentido. Sí, gracias, Ricardo. Voy muy en línea con lo que menciona Enzo y lo único que agregaría es, entiendo que muchas personas hoy, gracias a estos LLMs, han logrado tener un time to market mucho más corto que anteriormente. Ahora, la pregunta es de estos, si realmente van a subsistir o es, digamos, una subida estrepitosa y una bajada estrepitosa, ¿no? Digamos, tienes que tener esa sustancia y yo le explico como cuando le preguntas al emprendedor qué es lo que sucede por detrás y te lo pueden explicar porque realmente tienen el conocimiento y te dicen, a ver, tengo tantos años de experiencia en esta industria, el expertise que he desarrollado es gracias a todo esto que yo he vivido y he trabajado, y entonces, sí, nos conectamos a modelos porque les pedimos X y, y cuando tienen ese conocimiento real de qué está sucediendo por detrás, yo creo que ahí te valida mucho. Ahora, el mercado es el que rige. Y si la adopción de la solución, las empresas las están pagando, tiene clara esa visión de cómo ir al mercado, etcétera, bueno, te puedes dar cuenta de que la persona, el emprendedor está metido en su negocio, está metido en resolver el problema que conoce, que lo entiende, que lo vivió seguramente, y eso te da, digamos, una guía de poder entender que lo que están haciendo es realmente una innovación dentro del espacio donde ellos se desarrollan y que no es nada más un hype porque tuvieron un golpe de suerte en algún momento. Gracias, Andrés. Voy ahora otra vez contigo, Andrés, en esta primera pregunta y es, ¿qué tecnología te alcanza a ver que a lo mejor en Silicon Valley o en Estados Unidos pueden llegar a ser un éxito, pero que digamos que cuando los tratas de implementar en Latinoamérica no encajan tan bien, por un tema de infraestructura, por un tema de cultura, por un tema de, a lo mejor, de conocimiento o de adopción en tecnología? ¿Cuáles son esas diferencias que de pronto dices, oye, me encantaría que hubiera un copycat de esto, pero realmente la TAM no está listo para eso, ¿no? Wow. No sé si la pregunta es qué tecnologías o más bien es qué modelos de negocio. Es que son cosas distintas, Ricardo, y lo explico de la siguiente manera. Tú cuando te conectas al Wi-Fi, lo que te interesa es estar conectado. Y no te preguntas que si el carrier que te está conectando utilizó un tipo de cable A, Y, X o Y, o si tiene 5 o 10 años de antigüedad, no te importa eso, sino es que funcione cuando te conectes. ¿A qué voy con esto? Existen varios modelos de negocio en Estados Unidos que funcionan, ya sea porque el mercado es gigantesco, porque es muy fácil hacer un cold call y venderle a alguien, bueno, digo fácil, pero más sencillo que en México, Latam. Y la gente, digamos, no tiene mucha aversión al riesgo de querer utilizar la solución de alguien que tal vez tiene poco tiempo de haber nacido como empresa. En México y Latinoamérica lo que vemos es que entre más grande el corporativo, muchas más trabas para poderles vender.
no solo son de entendimiento de qué es lo que les vas a solucionar y cómo hay que conectarse con la tecnología, sino a veces es burocrático. Entonces, me ha tocado ver emprendedores con soluciones que me parecen buenísimas, pero que se tardan 7 meses en darse de alta como proveedor de un gran corporativo. Y eso alenta muchísimo la adopción de la tecnología y en ocasiones optan por ya no venderle a este corporativo porque tal vez la persona que era el champion al interior ya salió o cambió de interés. Y entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Yo creo que sí, es un error que cometemos de decir, en Silicon Valley esto está jalando, hacemos el copycat en México. Digamos que en grosso modo puede ser que sí, pero no puedes tú interpretar que la ejecución va a ser igual que en Silicon Valley. Es una forma diferente de hacer negocio, una versión al riesgo distinta y también, digamos que los precios por el mercado también son diferentes. Entonces la escala te cambia mucho cuando lo estás comparando de Silicon Valley a México, Latinoamérica. Enzo, ¿te gustaría complementar algo de esta pregunta? Lo que añadiría a lo que dice Andrés, que me parece un buen punto, es que una de las razones que hace que Estados Unidos sea un país que adopta tanto software, compra tanto software, sea con inteligencia artificial o no, es el costo de la mano de obra, ¿no? Si contratar un vendedor, un abogado, ahorita estoy en una conferencia logística en Las Vegas y estamos hablando acá mucho de inteligencia artificial, si contratar lo que llaman un dispatcher, ¿no? Que es el coordinador, la persona que marca y envía los camiones aquí para allá, pues te cuesta $60,000, $80,000, si es que lo puedes contratar, ¿no? Y le sumas 6 meses de contratación, pues sí, inteligencia, o sea, software, ¿no? Que hace más eficiente esos puestos. Y ahora inteligencia artificial, que incluso te ofrece que puede hacer ese trabajo, no solo es una herramienta que empodera a alguien más, sino que ahora te ofrece hacer el trabajo porque puede hacer las llamadas, puede coordinar los envíos de los camiones, en el caso de estas empresas que estoy viendo aquí, por, digámosle, no sé, 10,000, $20,000 al año, ¿no? Que es una fracción de lo que te cuesta el empleado, pues es una propuesta de valor muy interesante, ¿no? Y cuando lo comparas con que esos salarios en Latinoamérica, pues son incluso más baratos que de repente lo que te costaría esa pieza de software, pues como dice Andrés, hay modelos de negocio que se vuelven muy difíciles de crecer en Latinoamérica, ¿no? Es uno. Y lo otro, creo que al tema de tecnologías, sí creo que hay creo que también aplica en Estados Unidos en ciertas industrias, ¿no? Pero hace una semana salió un reporte de MIT diciendo que 95% de las implementaciones de inteligencia artificial en grandes empresas había fracasado. No recuerdo si este estudio está enfocado en Estados Unidos o era más global, pero creo que es un reflejo de algo que pasa en Estados Unidos, sobre todo en industrias tradicionales, y es que muchas veces las empresas no están listas, ¿no? Para implementar inteligencia artificial porque de repente tienen sus bases de datos o software en silos, no, o sea, vas a la empresa y le preguntas, ok, ¿dónde está tu data? Y no hay nadie que sepa dónde está la data, el mismo proveedor tiene que ir a armar un mapa y entender dónde está la data del cliente y hay parte que la maneja de repente el CIO, si es que hay un CIO, o de repente el director de operaciones, el director de ventas y otras cosas, entonces tienes que ir conectando esas piezas y eso lo único que hace es que pues demoren las implementaciones y también que si le agregas a eso burocracia, frustra más los procesos de adopción de esa tecnología, sobre todo cuando tiene una promesa tan grande y luego de corto plazo, pues puede tardar tiempo. Muchas empresas creo que terminan chocándose contra la pared y desanimándose de continuar en esas implementaciones porque pues hay una base, hay una infraestructura mínima que no está preparada, pero que no es culpa de la inteligencia artificial, sino que ya venía desde antes. Sí, justo lo platicábamos, pues es que cómo compites con Estados Unidos que un junior te cuesta 200,000 al año o 180,000 al año contra aquí un pasante o un abogado junior que te va a costar 20,000 pesos al mes, o sea, $1,000, o sea, estás compitiendo Ujú. prácticamente 10-1 y pues normalmente los problemas en México se arreglan con más gente, ¿no? Y eso no Exacto. permite comenzar mucho, ¿no? Ujú, Andrés, ujú. algo que te gustaría complementar a ti. Ah, no, perdón, pues más bien era al revés. Voy contigo en la siguiente pregunta. Sí, ojo, sí creo que hay, y ahí creo que está porque en Rich, si bien invertimos principalmente en Estados Unidos,
vemos algunas cosas en Latinoamérica, creo que, o sea, no creo que por esa diferencia de salarios eso significa que no hay oportunidades de invertir o de hacer proyectos de inteligencia artificial, sino es cuestión de buscar cuáles son esos segmentos de mercado, problemas donde a lo mejor pienso en un talento especializado que es muy difícil encontrar y que por lo tanto con inteligencia artificial no es que ofreces una versión más barata, sino que ofreces una versión que no existía en el mercado, que es muy difícil conseguir. Entonces Correcto. creo que es más buscar esos tipos de segmentos de mercado donde la propuesta de valor sea tan interesante. Perfecto. Eh, Cuéntame, y esta sigue para ti, Enzo, ¿cuántas de las startups de AI que reciben funding hoy seguirán vivas en 3 años? Creo que algo que nos ha pasado cuando vamos a los desarrolladores es, pues estás desarrollando algo y luego llega OpenAI o Google o Claude y saca una nueva versión y se lleva de tajo un montón de cosas, ¿no? Creo que, al menos en nuestro caso, estábamos desarrollando algo como parecido a Deep Search y luego ya Ujú. Deep Search de todos y pues, se acabó, ¿no? O sea, ¿qué tanto da el espectro de las posibilidades que una startup te pueda llegar a resolver algo que en 3 años OpenAI o cualquier modelo de frontera no sacó una versión parecida? Que le probablemente la respuesta es que la mayoría no van a estar vivas, ¿no? Pero pasa lo mismo en pymes, pasa lo mismo en startups de inteligencia artificial. O sea, no creo que es un problema, creo que es un feature del mercado en el que operamos. Y es un juego, al menos del lado, obviamente para el emprendedor es un reto, del lado inversor creo que es un juego de portafolio y diversificación. Sí creo que, y vamos a ver si esto funciona, ¿no? Pero creo que hoy cada vez las empresas necesitan menos capital para operar, ¿no? Antes habían mercados pequeños que a lo mejor no justificaban emprender una startup o levantar capital eh, porque la inversión requeriera demasiado. Creo que hoy con las herramientas, como los agentes de programación, hoy uno puede atender mercados que antes a lo mejor no hacían sentido porque lo puedes hacer a un décimo del costo, ¿no? Pero quizás eso va a hacer que más startups vivan, pero que sean pues compañías más pequeñas. Andreas, ¿algún complemento que te gustaría hacer a esta pregunta? Wow. Yo diría que muchas, no un porcentaje. Digamos que hoy muchas más empresas nacen por la facilidad de llevar el producto al mercado, ¿no? Y muchas han estado recibiendo funding, pero igual así irán eh, pues muriendo. Y digamos que las que entiendan cómo resolverle un dolor al mercado y que el mercado está dispuesto a pagar son las que van a sobrevivir. Y así como hace 3 años no nos imaginábamos lo que se iba a hacer con IA, en 3 años va a ser igual, ¿no? Va a ser tan distinto. Y entonces se proliferan, mueren y van a proliferar otras que están desarrollando tecnología padrísima que hoy no conocemos. Entonces, yo diría que es en función del mercado y es algo, son ciclos naturales. Sí creo que muchos van a morir, también porque muchas de las personas que están hoy emprendiendo y levantando dinero no tienen lo que se necesita para sobrevivir, que también es cómo logras tú hacer negocio con la tecnología que estás creando y hacerte de los socios indicados y hacer los procesos indicados para sobrevivir, para escalar. Digamos que es un ciclo natural del ecosistema que continuará y bueno, estoy seguro que muchos van a morir, pero muchos más van a llegar que nos van a sorprender con lo que están desarrollando. Andrés, sigo contigo y cuéntame un poco desde tu perspectiva. El Legal Tech representa menos del 2% de la inversión. Ahora sí, ya nos vamos a meter un poquito en Legal Tech. Ajá. Eh, ¿Por qué crees que el Legal Tech sea una subindustria tan poco invertida? ¿Crees que sea porque los abogados son muy conservadores o porque no hemos encontrado el producto correcto? Eso y además de otras cosas. Yo recuerdo un buen amigo que me decía, busca una industria vieja, aburrida y ponte a disrumpir en ella. Digamos que el tema legal es
un tema de mucha recurrencia. Digamos, si abres una empresa o si la cierras, digamos, el ciclo completo, necesitas un abogado. Si estás creciendo y quieres contratar a alguien, necesitas un abogado. Quieres despedir a alguien, necesitas abogado. Quieres levantar capital, necesitas abogado. Digamos que para mí la industria legal es inmensa, le falta mucha innovación y hoy digamos que no se ha encontrado el por dónde hacerle. Y estoy seguro que llegará pronto estas empresas que van a captar mucho dinero, no por moda, sino porque están demostrando resolver gran parte de los problemas que se tienen a la hora de ejercer esta profesión y que eso se traduce en mucho valor para las empresas. Yo creo que falta también más historias de éxito, que esto, digamos, esto anima a otros a querer participar y también faltan, como tú, Ricardo, estos abogados que se deciden dar el brinco. Y quiero adoptar tecnología, quiero utilizarla, quiero crearla. Y, y entre más emprendedores están interesados en hacer esto, vamos a lograr que más dinero de VC se vea interesado en ponerle a esta industria. Gracias, Andrés. Enzo, ¿algún complemento de esta pregunta? Yo creo que un par de cosas que son diferentes con inteligencia artificial que hacen que derecho sea o el legal tech sea una industria interesante. Uno es como los LLMs por definición son prácticamente como o mejor dicho, leyes por definición son la tecnología perfecta para tratar de eficientizar con el LLMs, ¿no? Porque literalmente es puro lenguaje, ¿no? A diferencia de otras industrias donde tienes que interactuar con imágenes quizás, ¿no? Mucho más, o con video. O sea, leyes es principalmente texto y estos modelos son muy buenos en manejar texto, ¿no? Ese es uno. Y dos, es que creo que leyes tiene un reto de modelo de negocio que es, pues, los abogados cobran por hora, ¿no? Entonces, si viene una herramienta que te dice vas a hacer menos horas de trabajo, es como, hay un conflicto de interés, ¿no? Y creo que como lo están resolviendo algunas compañías de inteligencia artificial como Harvey o Legora, es innovando el modelo de negocio, ¿no? Cobrando por caso o de formas que no genere ese conflicto de interés con el propio cliente, ¿no? Y esas compañías están viendo, nosotros Harvey y Legora en Estados Unidos están creciendo, y seguro han escuchado ellos, están creciendo a una velocidad realmente es impresionante, ¿no? Y creo que a la vez, yo digo, para mí al final, un tercer elemento es que en cualquier industria el mejor impulsor de la innovación o de la adopción de tecnología es la competencia, ¿no? Cuando tus clientes usan tecnología, es como bueno, cuando tus competidores usan tecnología, es como un dominó, ¿no? Lo usa uno y todos lo quieren copiar porque tienes que hacerlo, ¿no? Entonces creo que a medida que hayan firmas de abogados que de repente compitan en lugar de cobrarte, no sé, 10 horas, por ejemplo, 10 horas por hacer tal tipo de documento, te cobran un precio fijo y ellos se encargan de hacer eficiente ese proceso para sacarle mayor margen, va a empezar a haber una dinámica de competencia entre firmas de abogados que va a hacer que más necesiten esas herramientas de inteligencia artificial para poder competir con distintos modelos de negocio. Vamos a las últimas dos preguntas. Aquí va a ser una y una, igual misma dinámica. Si quieren hacer algún complemento, adelante. La primera es para ti, Enzo. ¿Qué métricas reales usas en Rich Capital para distinguir un desarrollo, un producto de software que resuelve problemas, o que solamente usa ChatGPT como un wrapper? Digamos que, ¿dónde está esta sensibilidad que alcanzas a ver de decir, oye, esto realmente no solamente es un wrapper, o a lo mejor sí es un wrapper, ¿no? Porque también hay cosas que han sido wrappers que de pronto Yo creo que todos los productos son rappers. eres wrapper, ¿no? Y ya no. O En sea, qué te fijas? ¿Qué vale la pena en este momento? eh, creo que lo de rappers supongo quedó como, o sea, las aplicaciones al final de Ya cuentas quedó por atrás, ¿no? definición Un poco. son Sí. rappers, ¿no? Hay aplicaciones con distintos grados de profundidad y creo que eso está de algún modo conectado con la primera pregunta que nos hiciste. Pero hablando de métricas, a ver, cosas que yo estoy viendo que me hacen ver que, creo, independiente de si es un rapper
o si es algo mucho más avanzado. Yo realmente cada vez estoy más convencido que no importa tanto nuevamente si es un rapper o la profundidad, sino importa mucho más el nicho de mercado que encuentres. Creo que mucho del valor que se aporta por la inteligencia artificial está en el producto, en el diseño, en el nicho específico al que estás yendo, en cómo vendes, mucho más en esas cosas adicionales más que en la tecnología misma. Y creo que el ejemplo perfecto de eso es esta empresa que te comentaba, ¿no? Que está haciendo esta herramienta, esta plataforma con inteligencia artificial para casos de médicos complejos, ¿no? Como Medical Malpractice. Y esta empresa ha crecido 10 veces en el año de ventas, ¿no? De $100,000 a $1,000,000 y aún no acaba el año, ¿no? Y son velocidades de crecimiento en ventas que uno no veía antes, ¿no? O sea, que era muy raro ver antes de que salga ChatGPT y esta nueva ola de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si es que pues el producto resuelve, tiene una propuesta de valor, ¿no? Genera un valor tan grande, la consecuencia es que, que casi que la empresa no tiene que vender, sino que Claro. los abogados en ese nicho mismo se pasan la voz porque dicen, oye, esta herramienta hace magia, ¿no? Literalmente, Ujú. porque una startup de unas pocas personas no tiene la capacidad para crecer 10 veces en el año, sobre todo si es B2B, ¿no? Y vende a empresas, a menos que los mismos clientes estén viniendo por el producto, ¿no? Porque esta empresa que te digo no tiene un ejército de vendedores, ¿no? Es la emprendedora y un vendedor más. Entonces, si están creciendo 10 veces en un año, o multiplicando sus ventas por 10 veces, es porque el mercado realmente ha visto mucho valor en su solución, ¿no? Eh, y lo otro es, pues, a nivel de métricas, es un poco la validación de esta propuesta de valor, ¿no? Es hablar con el cliente y decir, y escuchas, ¿no? Cuando te dicen, oye, sí, esta tarea que antes me tomaba 4 días, preparar este caso ahora me toma 1 hora, ¿no? Y suena una locura, pero estamos escuchando cuando hablas con clientes ese tipo de afirmaciones. Hace otra empresa que está evaluando hace 3 semanas, es una herramienta que le permite a empresas de servicios técnicos, ¿no? Como aire acondicionado o electricistas, básicamente montar su entrenamiento, ¿no? Convertir todos sus manuales en entrenamientos. Y la persona tiene, el director de entrenamiento de una empresa me decía, sí, antes me demoraba 3 días hacer esto, que ahora lo hago en 1 hora, pero lo decía con un tono asustado de, oye, mi trabajo, ¿qué va a pasar, no? Es un poco lo... Pero cuando escuchas ese tipo de afirmaciones más anecdóticas, creo que también es una buena métrica de que se están resolviendo problemas muy impactantes, ¿no? Gracias, Enzo. Andrés, ¿algún otro KPI que nos haga falta? Algo que a ti te haga sentido que cuando ves eso dices, aquí hay algo interesante. Sí, como lo mencioné al inicio, cuando el emprendedor, el equipo de emprendedores, tienen el conocimiento de dónde están desarrollando la tecnología, digamos, el espacio que están disrumpiendo, y que son dueños de la data con la cual entrenan al modelo, eso para nosotros es súper valioso. Digamos que ese miedo de que llegue cualquier otra persona y cree su rapper y te empiece a competir es real. Y eso es lo que hace fascinante en este momento meterte a estudiar estas empresas, porque tienes que darte cuenta de cómo te vas a diferenciar y cómo es que tú le agregas valor al usuario. Entonces, como dice Enzo, si lo que los clientes antes hacían en 3 días, en 2 semanas, hoy lo están haciendo en 1 hora, para ellos eso es brutal. Y es muy sencillo poderle mostrar el ROI al cliente de la eficiencia que está generando operativa por utilizar tu tecnología. Pero también esto no sucede si quien está creando el modelo de negocio no conoce el workflow de toda esta información. Y entonces es conocer el workflow, tener esa expertise, tener la data con la cual entrenas, y eso te hace diferente. Y con ello nosotros vamos midiendo qué tanto tenemos apetito o no por invertir en una empresa u otra. Entro a la última pregunta y esta la voy a tener que explicar un poco mejor porque a lo mejor de entrada no se entiende del todo, pero bueno, desde Compusoluciones te toca tener acceso a miles de empresas de Latinoamérica que están innovando y que están buscando un espacio dentro de
digamos que las empresas digamos que el ecosistema de Latinoamérica. ¿Cuántos de estos proyectos que usan IA estás viendo que terminan siendo ya de manera productiva? Es decir, que realmente están operando, que realmente ya se está operando de forma completa con ellos, es decir, que se integra de forma directa, ¿o sientes más que es un entorno experimental que apenas está probando, que siente como que debe integrarlo, pero también un poquito lo que hablábamos en el sentido de que pues no encaja? Digo, mucho tiene que ver con que los despachos a lo mejor, bueno, esto estoy hablando de despachos, pero no nomás me refiero a despachos, pero no puedes hacer el plug and play porque la data no está ordenada, la estructura no funciona como tal, la gente no tiene la capacidad o no está capacitada para eso. Entonces, ralentiza un poco. ¿Cómo ves el ecosistema latinoamericano en el sentido de ver qué tanto es productivo y qué tanto apenas es experimental en ese aspecto? Ya. Hablando de memes, que estábamos al inicio mencionando eso, hay uno buenísimo que dice, ¿quiénes somos? CEOs. ¿Y qué queremos? Y ya, ¿para qué? No lo sabemos. ¿Y cuándo lo queremos? Ya. Es Tal reflejo cual. de la realidad. Yo lo leo y lo releo, que me parece una genialidad ese meme. Y te podría decir que hay mucho interés hoy en día, mucho, poca ejecución. Y yo creo que estamos en un momento, y me darás tu punto de vista, Enzo, al respecto, pero yo creo que estamos en un momento donde si quieres implementar en un gran corporativo un tema de IA, necesitas una venta consultiva fuerte, donde, como decía Enzo, entro a la empresa y no saben dónde está la data. Entonces, como consultor, tienes que ayudarles a entender de dónde agarrar, a qué si me conecto, a qué no, cómo voy a resguardar la confidencialidad de esta data, etcétera. Y luego, cuál es el output que les voy a dar. Y luego, qué hacer con ese output. Entonces, se vuelve muy consultiva la venta y Eh, eso lenta el proceso y el ciclo de poder capturar el valor. Entonces, digamos que se tiene el apetito, cuesta trabajo todavía lograrlo, y la forma que nosotros hemos encontrado es cuando el output que le estás dando a la empresa, de inmediato lo ejecutan, que lo transforman en dinero. Te pongo un ejemplo. Le estábamos ayudando a una entidad de gobierno a medir el flujo de agua en tuberías y a poder interpretar el agua versus la facturación en una zona. Y eso lo hacíamos con IA. Y de pronto estaban medio reacios a querer pagar por este servicio. Y cuando se dieron cuenta que estaban perdiendo 60-70% de la facturación en una colonia, dijeron, quiero esto. Entonces, digamos que tienes que llevarlos de la mano, les tienes que demostrar con pruebas de concepto que el output lo pueden transformar en valor para ellos de inmediato y con eso comienzan a creer más en lo que puedes hacer. Entonces, digamos que hoy muchas empresas empiezan a conectar a los modelos de LLMs y con algo de resultados, no de mucho impacto, pero es una forma de meter un pie. Digamos, en otras palabras, la tecnología de, de blockchain existe desde hace mucho, pero llega Bitcoin y entonces la gente empieza a entender o conocer de qué se trata. Inteligencia artificial existe desde hace mucho, pero llega OpenAI con ChatGPT y entonces se empieza a conocer a nivel masivo de qué trata. Y esto comienza a abrir puertas. Y la adopción son curvas que te toma tiempo. Y también es que hay gente allá afuera vendiendo humo, como lo mencionabas en otras preguntas, y cuando no funciona esto, muchos se echan para atrás y se quedan con un sentimiento de que fueron engañados. Entonces, hay que luchar contra ellos y a pesar de ellos. Y esto toma tiempo. Entonces, yo veo muy positivo hoy este deseo de probar y va a estar en cada una de las empresas que estén ejecutando que realmente le ayuden a sus clientes a aumentar ventas, a reducir costos, a reducir riesgos y a generar conocimiento. Si no logras una de estas cuatro, estás perdido. Entonces, el, el tema sí creo que los tomadores de decisiones hoy tienen menos aversión al riesgo y están más deseosos de probar, que es esta parte experimental, y que dependiendo de lo que se logre con una buena ejecución
del proyecto que se está implementando, es que vamos a empezar a escuchar esta resonancia de los abogados diciendo, oye, gracias a esta tecnología pude resolver este caso o nos dimos cuenta en la investigación que no estábamos, no sé, tomando en cuenta tales leyes, tal jurisprudencia, porque es un caso muy atípico, etcétera. Y esa boca en boca ayuda muchísimo a la validación del mercado. Gracias, Andrés. Enzo, ¿algo que te gustaría cerrar en este sentido con esta pregunta? Creo que la mayoría es experimental y te diría que incluso no solo en empresas grandes, sino en pymes e incluso en startups que ya tienen cierto tiempo en el mercado. Em, Porque estamos en un momento donde la mayoría de gente no sabe qué hacer con esta tecnología, creo que es normal, hay un proceso de adaptación. Y a lo que decía Andrés, creo que también hay una oportunidad enorme, tanto para montar negocios de servicios o para como talento de uno mismo, para la gente que creo que combine tres cosas. Es que entiende un mercado o un negocio que puede ser leyes, puede ser, no sé, industria, distribución, logística, lo que sea, que sepa de tecnología y que aparte pueda pensar en sistemas, ¿no? Que es a lo que se refería Andrés con pensar como consultor. Y hoy día en Silicon Valley hay mucha demanda de startups, de empresas que quieren, incluso OpenAI está contratando consultores y está montando su propio sistema de consultoría, servicio de consultoría, pero no buscan consultores típicos, sino buscan gente que haya hecho consultoría, pero aparte tenga una carrera de repente de ingeniería de computación, un background, que sea gente que puede combinar consultoría con, con la tecnología y ese skill set de consultoría de poder meterse un negocio, aprenderlo, entender todas las partes, ¿no? Para poder implementar IA y que no sea experimental y de forma marginal, sino de forma productiva. Creo que es una habilidad que cualquier persona que nos escucha, que quiere hacerlo en sus empresas como abogados, y si lo aprende o ya lo tiene, creo que van a tener mucha oportunidad de crecimiento de carrera o de incluso salirse y ustedes montar su prueba consultora para llevar a firmas de abogados. No sé, Ricardo, tú de repente lo haces a implementar inteligencia artificial, creo que hay, y aparte ya tienes un poco el network, creo que hay una oportunidad para, y lo estoy viendo yo con amigos que están montando ese tipo de mini McKinsey, digamos, de inteligencia artificial, si lo quieren llamar. Creo que ahí va a haber mucho dinero. Eh, y esto creo que obedece al gran, creo que al reto más de largo plazo que presenta la inteligencia artificial, que es no adoptar inteligencia artificial no es solo comprar ChatGPT, una licencia de ChatGPT para toda la gente de tu equipo, ¿no? Sino que nos va a obligar realmente a repensar de forma sistémica cómo se ven las organizaciones, para qué contratas, cómo se ven los liderazgos, existen los middle managers o ya no tiene sentido tener un middle manager porque ahora tienes una IA que orquesta equipos. Creo que hay muchas preguntas de segundo orden que todavía tenemos que definir, ¿no? Que no hay buenas prácticas, nadie tiene la respuesta ni las soluciones de cómo hacerlo y por eso esa habilidad consultiva tiene mucho, creo que es muy valiosa hoy día, ¿no? Pese a que mucha gente diría a la vez que los consultores van a ser reemplazados, irónicamente creo que esa habilidad tiene mucho valor hoy. Eh, Eso. Yo les quiero hacer una pregunta que no está un poquito dentro del mapeo que habíamos hecho, pero así como los países tienen sus presupuestos y tienen un porcentaje dedicado a salud, a educación, a bla, 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 ¿ustedes creen que las empresas deberían de empezar a generar un presupuesto para decir, oye, vamos transformando, vamos incorporando, vamos, no solamente por el FOMO, porque entiendo que hay hype y FOMO, pero se siente o creen que hay una antes y un después de esa tecnología estos últimos 2 años? Es decir, ¿aconsejarían que la gente empezara a tomar estas precauciones o ese ímpetu de empezar a avanzar con eso? ¿O creen que todavía falta mucho que ver? Podría, si quieres, y es similar a lo que decía antes, ¿no? Implementar o adoptar inteligencia artificial no es solamente comparar ChatGPT o Copilot a tu equipo. Creo que requiere un proceso de reinvención de la empresa, ¿no? De la organización y también de las personas, ¿no? Y entonces yo he estado conversando mucho en los últimos meses con directores de tecnología, con CIOs, ¿no? Directores de TI de grandes empresas de México y Latinoamérica. Y creo que veo dos campos. Veo gente que lo único que hace es comprar ChatGPT y están perdidos.
¿no? Y hay gente que tiene, creo que sin tener las respuestas de largo plazo, tiene un approach mucho más profundo y cosas que les veo hacer es, uno, sí, comprar la herramienta, pero más que eso, forzar a sus equipos, ¿no? Y como dicen, repetir 20 veces, oye, no sé, si me haces tú eres un manager, ¿no? Y tu equipo te hace una pregunta, le dices, oye, ya se lo preguntaste a la inteligencia artificial, ¿no? Y como que tratando de forzar esos cambios de comportamiento en el día a día, porque eso lo que hace es que si tu equipo realmente usa en su vida personal, en su día a día, ChatGPT o Gemini o lo que sea, luego eso les va a permitir tener como comprarse unos nuevos lentes, que luego cuando vean cualquier otro problema de negocio que tengan en su rol, digamos, en la empresa, verlo con esos lentes de inteligencia artificial y pensar, oye, ¿cómo podría, si ya uso ChatGPT en mi vida para hacer, no sé, A o B, ¿cómo podría usar ChatGPT para resolver este problema, ¿no? Y ahí creo que es donde se van a abrir las oportunidades más interesantes. Pero si la gente no lo usa en su día a día, creo que no hay presupuesto que le puedas meter que realmente vaya a tener un impacto importante. Andrés, de tu lado, algo con lo que te gustaría cerrar. Sí, yo estoy convencido de que la inteligencia artificial va a ser parte de nuestras vidas. Ya es parte de nuestras vidas. Y como son todas estas curvas de adopción, los innovadores empiezan a comprar y luego los que le siguen, y está esta curva, ¿no? Y luego llegan los laggers. Y normalmente los laggers les cuesta mucho dinero, no la tecnología, sino el tiempo que desperdiciaron en utilizarla. Entonces, es una muy buena analogía esta que platica Enzo de si no te pones los lentes y empiezas a probar esto y lo haces parte de tu vida y tu andar, no se te van a ocurrir las cosas. Entonces, si estás practicando con ella y estás forzándote a utilizarla, y no forzándote en el sentido de que para todo lo utilices, pero sí tomando en cuenta como un complemento a lo que estás realizando y, y es como los músculos, si no estás constantemente utilizándolos, empiezan a deteriorar, que cuando los utilizas y de pronto tienes que hacer un sprint o lo que sea, tienes la fuerza, tienes la habilidad, no te vas a descomponer porque tienes la fortaleza de tu cuerpo, igual es con la inteligencia artificial. Entonces, el estarte metiendo, el estar utilizando, te va a permitir, entonces, cuando te enfrentes a algún problema, el cuestionarte cómo lo puedes solucionar con alguna herramienta de IA. Y para ello, las empresas deben de tener su presupuesto y los gobiernos también, Ricardo. Digamos que, ¿cómo puedes tú crear leyes de inteligencia artificial si no existe o si no lo utilizas? Entonces, eh, tienen que llegar estos innovadores a poner, a trabajar y a ejecutar con inteligencia artificial para que entonces el gobierno tome atención y diga, es que esto es importante, entonces lo tengo que de alguna manera meter como en un reglamento, en una ley, para poder tener las bases de competencia en el país y aprovechar para que esto sea un impulso. Claro. Y con ello, lo que experimentas es productividad en las empresas, que te genera mucho más riqueza, etcétera. Entonces, ya llegó y es cuestión de tiempo que la gente lo adopte. Muchísimas gracias a los dos. De verdad, gracias por compartir con nosotros esta conversación, gracias por darnos su punto de vista y gracias por estar acá en este summit. Gracias a los dos. Y Ricardo. Encantado, gracias por la invitación. Nos vemos. Gracias. Bye, gracias a todos.